Bueno, voy a compartir con vosotros y con vosotras esta investigación, que como ya dijiste en la presentación es el resultado, bueno, en mi trabajo fin de posgrado que completé el año pasado en gestión de archivos fotográficos. Y mi investigación propone un plan de conservación preventiva de la colección fotográfica del Observatorio Solar de Harestua, que está al norte de Oslo y que estuvo operativo hasta 1986. Ya están, las instalaciones siguen allí, pero la investigación científica cesó hace más de 30 y pico años. El corpus documental principal de esta colección lo constituye una secuencia de fotografías del Sol realizadas sobre placas de vidrio para el estudio de manchas solares. Es un conjunto de unas 3.000 fotografías que forman la producción científica del observatorio y que a día de hoy se encuentran sin protección y sin que haya ningún plan para su conservación, puesta en valor o difusión. Y por tanto mi plan pretende impactar directamente en la preservación y en el acceso a estas fotografías. Los objetivos de mi trabajo son diseñar un plan de conservación preventiva, sobre todo realista y adaptado a las necesidades de la colección y que me sirva de herramienta para reunir recursos y conformar un equipo especializado para llevarlo a cabo. Al mismo tiempo, poner en valor patrimonial una colección de fotografía científica que hoy se encuentra desconocida, crear un modelo de intervención extrapolable a otras colecciones similares y destacar la vigencia actual de las imágenes para su aprovechamiento científico. Principalmente elaboro un inventario que recoge las características físicas y el estado de conservación de las fotografías. Realizo entrevistas con antiguos trabajadores del observatorio que me ayudan también a dibujar un poco el contexto en el que se crearon las imágenes. También defino en mi trabajo parámetros de preservación para placas fotográficas de vidrio en sobres de 4 solapas y un método de preservación de fotografías en un congelador convencional, un poco buscando soluciones que sean fáciles de implementar y la relación bueno, coste-eficacia sea también bastante equilibrada. Voy a hacer aquí un breve inciso en esto de las manchas solares para comprender un poco el alcance y la importancia de la colección. Decíamos que la serie principal de la colección es un registro fotográfico de manchas solares. Este registro empieza en 1609 con Galileo, cuando él las observa por primera vez y las documenta mediante dibujos. Y se inicia una tradición así de observaciones sistemáticas de manchas solares que llega hasta nuestros días y que se conoce en jerga científica como el conteo de manchas solares. Son más de 400 años de estudio de un fenómeno, lo que supone el experimento científico más largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué interesan las manchas solares? Uy, me salté una. ¿Qué pasó? A ver si puedo. Perdóname, me saltó una diapositiva. Esta. Listo. ¿Por qué interesa tanto la ciencia? ¿Por qué se interesa la ciencia en este fenómeno? Bueno, se ha descubierto que el número, la forma, la posición de las manchas solares en la fotosfera son indicativas de la actividad solar. Y en ciclos de máximo solar, esa actividad solar se traduce en, por ejemplo, eventos como eyecciones de masa coronal que liberan radiación y que pueden perjudicar al campo geomagnético de la Tierra. Entonces, estudiar la evolución de la actividad solar a largo plazo ayuda a entender mejor estos fenómenos y su repercusión en nuestro entorno planetario. De modo que la colección del Observatorio de Harestua, que recoge más de 30 años de actividad solar, es una parte aún desconocida de este registro histórico que se inició hace más de 400 años. ¿Cómo empiezo yo a meterle mano a todo esto? Porque, bueno, evidentemente, primero asegurarme los permisos necesarios para poder acceder al fondo fotográfico, al complejo astronómico, y luego, bueno, me encuentro ante un número y variedad de imágenes completamente desconocido, o sea que lo primero que hago es intentar, bueno, observar, analizar, cuantificar y clasificar todo ese contenido y para poder extraer datos que me permitan controlar esos diferentes aspectos físicos de la colección, como puede ser la estructura morfológica de las fotografías, el tipo de proceso fotográfico, su estado de conservación, el número de ítems, etcétera, y poder hacer una propuesta adaptada de plan de conservación preventiva y cuantificar y planificar recursos para su ejecución.
Dos herramientas metodológicas son principales aquí. Una sería una inspección general, como digo, de toda la colección y luego la traslación de todos esos datos a un inventario que será el documento donde se articule toda esa información. Eh, bueno, aquí vemos un poco imágenes de cómo me encuentro yo la colección. Las imágenes, las fotografías están un poco dispersas por todo el recinto y yo me dedico a localizarlas y a reunirlas en un mismo lugar. Al mismo tiempo voy documentando fotográficamente esas búsquedas para que haya un registro contextual del hallazgo y al final lo reúno todo en una misma sala para tener una visión controlada del conjunto y poder empezar a trabajar con ella. Vemos que es una colección bastante pequeña, unos 3.000 ítems que se pueden, bueno, que los puedo gestionar, digamos, yo solo. Este es un ejemplo de lo que me encuentro. Son cajas originales Kodak que en su interior están estas placas de vidrio. Vemos el disco solar en oscuro porque son negativos fotográficos, evidentemente. Este sería un ejemplo de una plantilla. A ver si lo coge. Es que no, me baja. Me vuelve a salir otra vez. Perdonadme. A ver, aquí estaba. Parece que tarda un poco en cargar y entonces se queda así atrasado. Ya. Este es una plantilla. Hago 118 plantillas para el inventario. Cada plantilla corresponde a una unidad documental compuesta, a un grupo de imágenes o en este caso a una caja. Y para inventariar el fondo dedico pues unos 2 meses. Con todos los datos que recojo en las plantillas, pues puedo ya crear una primera clasificación temática de las fotografías, aquí, en las que vemos que destaca pues, esa serie de observaciones solares y esa subserie de manchas solares que salían en esas placas de vidrio. También puedo aquí identificar los diferentes procesos fotográficos de la colección y por último tener también una tabla, una visión de conjunto total donde puedo ver la estructura de la colección en base al número de ítems y las características según soporte y formato. Hago también un registro del estado de conservación de las placas. No voy a entrar aquí en detalles, pero todo esto será muy útil a la hora de luego preparar el plan de conservación preventiva, el plan de actuación. Mi plan de conservación preventiva, siguiendo una lógica vertical de análisis, así de lo más envolvente, de lo general a lo más envolvente, en mi documento doy recomendaciones para el diseño de un depósito, las especificaciones del tipo de mobiliario para guardar las fotografías y los materiales de contacto, es decir, el tipo de cajas, sobres y fundas a utilizar y también los materiales contextuales de los que no voy a pararme a comentar ahora en esta presentación por no enrollarme Perdona, mucho. Pablo, te quedan 2 minutos. Estoy terminando. Sí. Y esto es un modelo de depósito donde de manera visual y directa pues, me interesa que se vea que es un espacio relativamente pequeño, de unos 15 metros cuadrados, que nos serviría para guardar toda la colección. En el lado derecho tenemos el área de los negativos de vidrio y en el lado izquierdo habría pues, un archivo frío para guardar esos materiales que necesitan una baja temperatura. Para el archivo frío y en esta lógica de intentar proponer soluciones que sean adaptables y económicas, me baso en un sistema descrito por el conservador McCormick. Este paper está en Internet y es de libre acceso y en él se describe cómo almacenar materiales fotográficos en un congelador convencional con un sistema de cierres con bolsas de polietileno Ziploc y una serie bueno, de instrucciones que están muy bien descritas en este documento. Y como decía, me parecía un sistema muy adecuado para una colección de estas características y con una buena relación eficacia-coste. ¿Cómo justificar la dotación de dinero público para la puesta en valor de un fondo? Bueno, creo que hay que poder argumentar y destacar el valor de una colección. Yo en el caso del observatorio me baso en 3 ejes argumentales. El más inmediato, el propio valor patrimonial de la colección, en cuanto que es el legado, es el registro físico de la producción científica de este observatorio. Es también el testimonio de un capítulo de la historia científica de Noruega, que a su vez se inscribe en la historia universal de la ciencia astronómica, en ese gran experimento iniciado hace 400 años. Y por último, es una colección útil
con datos científicos que hoy en día pues están, pues son de máxima vigencia y que pueden ser explotados. Concluyendo, sin duda existen numerosas colecciones de fotografía astronómica o científica en similares condiciones de olvido o incluso de abandono. Y bueno, la importancia de destacar que desde la gestión integral de un fondo o de una colección, por pequeña que sea, se puede reconstruir la microhistoria de esos lugares y consecuentemente la propia historia de la ciencia y de la astronomía. Y con esto termino. Espero que os haya resultado interesante y gracias por vuestra atención.